Bienvenidos a Kuala Lumpur, la capital de Malasia. En el vídeo de hoy vamos a enseñarte qué no deberías perderte al visitar esta increíble ciudad que deslumbra con sus icónicos rascacielos y que te sorprenderá con una mezcla de culturas y religiones como no habíamos visto en ningún otro lugar. Además, también vamos a darte nuestras opiniones y consejos para que disfrutes al máximo de tu tiempo en Kuala Lumpur. Una de las mejores maneras de descubrir una nueva ciudad es hablar con su gente, comer su comida y visitar sus espacios religiosos. Este es quizá uno de los templos chinos más bonitos que vamos a visitar. El nombre de este templo es Tean Ou, pero probablemente lo estoy diciendo horriblemente mal. Os lo dejo aquí escrito como siempre. Y otro dato importante, la entrada es completamente gratuita, así que nos morimos de ganas de verlo. ¡Vamos hacia adentro! Súper bonito, hay un montonazo de farolillos. La verdad que sí, probablemente por eso el nombre del templo es el Templo de las Luces. Pinturas súper bonitas en la entrada. Uno aquí. Ahí tenemos aquí. Wow. Mirad ese techo. Dios. ¿No te parece súper bonito el techo? La verdad que sí. Un par de cositas interesantes sobre este templo. Cuéntanos, Eneas. Una de ellas es que está dedicado a la diosa del mar China. Y la otra es este artilugio, llamémoslo, que... Explícanos, Andrea, ¿qué es esto? A ver, lo que he comprendido es que básicamente es para que puedas leer tu fortuna. Puedes hacer una pregunta a la deidad y lanzas los palillos hasta que uno quede más subido que los demás. Sacas ese que tiene un número en él, buscas la cajita que tiene ese mismo número, la abres y lees tu fortuna. Y tienes que interpretar esa respuesta como una respuesta para la pregunta que has hecho. Ya estamos en la parte de arriba. Probablemente de noche debe ser más bonito ver todos los edificios quizás iluminados, pero tenemos un montón de cosas para ver en esta ciudad, no tenemos tiempo de quedarnos aquí hasta la noche, así que ¡vámonos! Acabamos de llegar a nuestro próximo destino. Hemos venido ahora a una de las mezquitas más bonitas probablemente de Kuala Lumpur. Y grandes. Caben unas 17.000 personas aquí dentro. ¿Y qué nos ha hecho convencer? Porque claro, mezquitas hay un montón, hay muchas que también son muy bonitas, pero hay algo en especial que nos ha hecho elegir esta. Esta tiene tours gratis, así que queremos aprender un poco más sobre esta cultura, sobre esta religión, y hemos creído que este sería el lugar perfecto para ello. Exactamente, así que vamos para adentro. Esta mezquita no solo tiene entrada gratuita, como te prestan las ropas para ser culturalmente y religiosamente respetuoso en el sitio gratuitamente. Es el primer sitio que visitamos en que tienes un dress code específico, en que te prestan las ropas. En el que ellos se ocupan y te ayudan, te asisten, ayudan a vestir. Te hacen sentir muy cómodo, no es nada como raro en plan, uy, no tengo que poner esto. No es evasivo ni nada, no. Para visitar la mezquita tenéis solo algunas zonas exteriores en las que podéis andar a vuestras anchas y sacar fotos tranquilamente. Vais a hacer un tour para visitar la mezquita,
con un guía. El tour normalmente ella nos ha dicho que es cosa de 30-40 minutos. Nosotros nos hemos tirado fácilmente 1 hora hablando con ella. Si no más. Son súper buena onda, ya te digo. O sea, sientes que puedes hablar de lo que sea con ellos, preguntarles lo que sea, por eso nos hemos tirado tanto tiempo. Con la señora que nos ha dado el tour ha sido magnífica, o sea, no podemos recomendar más este tour. Hay que venir. Hemos venido a la zona de Bukit Bintang porque, como veis, está lleno de murales, está lleno de pinturas de colores, de cosas de naturaleza, nos parece súper bonito y queríamos ver un poco cómo es esta zona porque, dato importante, a la noche toda esta calle de aquí detrás se llena de puestecitos de comida y eso, para los que nos conocéis ya sabéis que no nos lo podemos perder. Así que, ¡transición! ¿Qué os parece? Hay muy buen ambiente, hay un ambiente muy guay, está todo muy lleno, hay restaurantes cada pocos metros y la parte mejor es que hay asientos y hay mesas suficientes, no es como en otros sitios, ¿no? Que nos sentábamos a lo mejor, nos sentábamos en el suelo o en cualquier parte. Aquí está bastante mejor organizado todo. De los sitios que hemos visitado, este es donde estamos sintiendo la mayor concentración de turistas. Hay locales, pero la realidad es que para donde mires hay algún turista. Ahora, vamos a comer algo por aquí, a ver si esto es oficialmente solo una de esas zonas que ha quedado famosas porque sí, o si aún tiene comida local típica. Después de haber cenado aquí, nos parece que realmente esta zona de restaurantes y de puestecitos está más bien encarada al turista, sobre todo por los precios. En algunos de los restaurantes el triple del precio normal de los platos. Igualmente hemos comido bien, hemos encontrado un restaurante que los precios más o menos eran asequibles, las cantidades eran grandes, estaba todo bueno. Así que bueno, si queréis pasaros, está bien, tenéis un montón de opciones, es bonito, vale la pena, pero si no, encontrad, hay 1000 restaurantes y vais a comer más barato, igual de bueno seguro. Son ahora mismo las 7 de la mañana, el templo abre a las 7:30 y ya hay gente llegando, hay gente que ya está yendo a rezar, turistas que vienen a sacarse como nosotros fotos o a visitar el templo sin que haya mucha gente. Se supone que, según el conductor que nos ha traído hasta aquí, que no iba a haber nadie hasta las 10, pero mentira, sí que hay gente, así que vamos a verlo antes de que esto se llene. Bienvenidos a Batu Caves, la fauna aquí es extraordinaria y muy diversa. Como veis, hay unas poquitas palomas alrededor, no muchas, solo las justas y necesarias. Hay dos territorios principales, territorio palomas y después vamos a entrar en territorio monos, a ver cuál de ellos es peor. Fuera de la India, este es uno de los mayores puntos de peregrinación para hindús en el mundo. ¿Y cómo sabe uno si un templo es importante o no sin tener Google? Pues normalmente una estatua de 42 metros de altura suele ser un buen indicativo. En este caso, esta estatua es del dios Murugan. Yo abajo aguantando la cámara, esperando para conseguir una buena foto o un buen vídeo. ¿Y Andrea qué hace? Pues se para a hablar con una señora a mitad de las escaleras. Claro que sí. ¿Por qué no? Si tenemos todo el día, ¿no? Bueno, como veis, para llegar al templo, que está arriba dentro de una cueva, hay que subir escaleras. Más en concreto hay que subir 272
escaleras. Pero con estos colores casi que no importa. Yeah. Los colores son realmente vivos, no es solo trucos de Photoshop, realmente son colores que... Es muy bonito aquí. Bueno, aquí lo podéis estar viendo. Así que hay que ir con cuidado con dos cosas. Uno, que no eches el hígado por la boca subiendo las escaleras. Y otra, los monos que están por todas partes alrededor y que yo pensaba que serían monitos más pequeños como los que hemos visto en otras partes, pero aquí son bastante grandes. Mientras subíamos por las escaleras hemos visto parejas que llevaban una especie de rama súper grande con niños, con bebés muy pequeñitos dentro de una especie de tela colgando. Y claro, nos ha llamado un montón la curiosidad, así que he acabado preguntando a alguien de aquí por qué era eso. Resulta que estas parejas que están subiendo con sus bebés aquí, en su día pidieron poder tener un hijo, pidieron que la mujer se quedara embarazada. Una de las parejas que estaba pasando han intentado tener un bebé durante 8 años y ahora el bebé tenía 6 meses y lo venían a agradecer. Exactamente, así que suben todas las escaleras con el niño para poder venir y darle las gracias al Dios por haberlo tenido y por haber nacido sano, así que nos ha parecido un plan súper curioso y queríamos compartirlo con vosotros. Verdaderamente, una vez que estamos aquí dentro nos damos cuenta de la suerte que hemos tenido de venir de casualidad en el único día en el mes en el que hacen esta clase de ofrendas, porque de otra manera no hubiéramos vivido nada de esto. Hemos podido ver la parte al menos de la ceremonia y al final viajamos para eso, no para la fotito perfecta de Instagram. Viajamos para aprender de culturas, de religiones, de ver cómo es la vida de la gente en otros países. Al menos a nosotros eso es lo que nos llena, lo que nos deja alegres, lo que hace que valga la pena todo viajar en general. Y además de eso estamos con la boca abierta, en plan, es increíble, es probablemente la cueva más bonita, no sé si para ti también, creo, ¿no? Más bonita, más grande, más espectacular de todas las que hemos visto. Si no me equivoco, son más de 100 metros de altura, entonces tener los templos aquí dentro, tienes luz natural porque está la abertura esta aquí en la cueva, tienes palomas alrededor, tienes también monos, como no, los monos se suben a los templos, han venido en cuanto han empezado la ceremonia y a tocar música, parece que los ha atraído. Aquí estamos ya en el barrio de Chinatown, como podéis ver, es súper bonito, súper colorido. Parecen casitas de los Minions o algo así. Y Andrea ya está por aquí como loca sacando 1000 fotos, porque es un sitio muy pequeñito, es un barrio bastante pequeñito en comparación a otros Chinatown donde hemos estado, pero está lleno de rincones y de cositas bonitas por todas partes. ¿Te está gustando? Muchísimo, pero solo hemos entrado ahora, así que espero que haya más para ver. Como veis, está bastante lleno de gente sacándose fotos y veis, como decía, cada rincón tiene algo. Aquí en el puente tenéis una pintura de una pareja sentaditos, te tienes que ir fijando en cada rincón. Mira, aquí como ventanas de madera antiguas, súper bonito, la verdad. Muy diferente al resto de la ciudad, que es como más moderna y rascacielos. Otro graffiti más de un señor sentado trabajando. Tienes incluso un banquito para sentarte a hacerte la foto al lado suyo. Una señora sacándole una foto a una ventana de hierro, porque sí.
haciéndose fotos con pinturas de niños jugándose en el suelo, otro niño en la ventana. Es muy bonito, muy... no sé, llama mucho la atención encontrar algo así de repente tan tradicional en mitad de esta super mega ciudad desarrollada. Al menos a nosotros nos encanta esta clase de cosas. Mirad qué bonito un mural ahí arriba. Vamos a subir a verlo. Ay, vamos a ver. Qué guay. Mirad esto. Hay unos niños jugando pintados detrás mío, como si estuvieran jugando a la comba, a saltar la cuerda, y los han hecho la cuerda con gomas. No sé si se aprecia. Hay gomas con los niños. Hay un barbero aquí cortando el pelo con un asiento, con una silla. Y me encanta la señora de aquí arriba. Señora con rulos y cigarro de la ventana. Me parece muy guay esta zona. Creo que vale la pena venir, ni que sea pasar aquí, pasear 5 o 10 minutitos y alejarte un poco de lo que son los edificios altos de esta ciudad. Importante de saber sobre este callejón: ha sido restaurado hace unos años porque estaba en muy malo estado. Es hoy en día una manera de llevarte a lo que ha sido Chinatown en Kuala Lumpur hace muchos años. Uno de ellos es esta farola que está atrás mío, que es la única farola que ha sobrevivido de la primera instalación de electricidad en calle en Kuala Lumpur. Del 1903. Del 1903. Y hay cerca de todas las pinturas que veis en las paredes un código QR. Se los escanean, hasta suena una musiquita que os va a llevar atrás en el tiempo. Y como no podía ser de otra manera, ¿dónde vamos a terminar si no este tour por Kuala Lumpur? En posiblemente el sitio más icónico de la ciudad y emblemático de Kuala Lumpur, Las Petronas. Es que ahora que estamos aquí resulta todavía más impresionante de lo que nos esperábamos, pero como para no serlo, son 452 metros de altura, 88 plantas, y de hecho hasta el 2003 fue el edificio más alto del mundo. Pero aún son las Torres Gemelas más altas del mundo. ¿Verdad? Si os interesa, podéis pagar un ticket y subir a las torres. También pueden hacer una tour. El ticket normal son alrededor de 20 euros. La tour es un poquito más, pero pueden hasta ver los ensayos por la mañana de la Orquesta Sinfónica. Así que hay opciones para todos los bolsillos. Otra de las cosas que podéis hacer al visitar Las Petronas es venir aquí durante la noche, a las 8, a las 9 y a las 10. Hay un espectáculo con la fuente, con agua, luz, sonido, poner música. Está bastante guay, es gratuito, todo el mundo viene, se junta aquí. Lo tenéis justo delante del centro comercial, así que podéis ir después al centro comercial, que tiene todo tipo de tiendas y sitios para comer, restaurantes, de todo. Echáis la tarde o la noche, tenéis la fuente y luego pues podéis ver las Petronas iluminadas, que no podéis ir de aquí sin ver esto. Como podéis ver aquí, las torres se han convertido hasta en un negocio para cierta gente. Así que básicamente ellos vienen con las luces, con los flashes, como podéis ver. Y te ofrecen sacarte una foto, porque sin el flash, con la luz esta de aquí de las torres, no se te ve. Así que
te ofrecen sacarte eso, la foto delante por un módico precio. Y como veis, esto está llenísimo cada día. Imaginaros, está lleno hoy y está lloviendo. Y es hora de irnos. Termina nuestro tiempo en Kuala Lumpur y esperamos que os tenga gustado tanto como a nosotros. Sí, porque la verdad es que el viaje ha sido increíble. Hemos aprendido cosas nuevas sobre culturas, sobre religión. Y ahora es momento de irnos para el próximo país. Así que si no estáis suscritos, suscribiros, porque lo que se viene va a ser increíble.